Efectivamente, estamos ya en antena, estamos online, que se dice, digamos que tecnológicamente hablando, y vamos a iniciar lo que es, de hecho, la segunda parte de las lesiones deportivas. Y vamos a hacerlo, como es habitual, con la doctora María Jesús Núñez, a quien saludo ya en este momento. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Carles? Bueno, esta es la segunda parte. Digo que habrá una tercera seguro. Y no sé si incluso, efectivamente, una cuarta, porque lo que queremos, lo que pretendemos es detenernos, a ver, tampoco de forma exhaustiva, pero sí el tiempo suficiente en cada una de estas posibles lesiones para que quienes van a vernos pues tengan realmente conocimiento de causa sobre las lesiones, sobre el concepto de lesiones deportivas. El término, como recordatorio, doctora, para quienes van quizá a vernos por primera vez, diremos que el término lesión deportiva se refiere básicamente a dos tipos de lesiones que ocurren con mayor o menor frecuencia durante la práctica de deportes o ejercicios físicos, se entiende. Y aquí hemos hablado, doctora, de torceduras, de esguinces, incluso de fracturas por estrés. Este tema se centra básicamente, recuerdo, doctora, en dos tipos de lesiones o incluso alguno más que afectan a los músculos, que afectan a los tendones, que afectan a los ligamentos y básicamente también en algunos casos incluso a los huesos. ¿Esta división sería correcta, doctora, más o menos a grandes rasgos? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. O sea, también se puede hacer una lesión aguda o crónica dependiendo del Bien. momento en que se haya producido. Ujú. Eh, Puede haber, bueno, Bien, incluso hay afectación de lo que es locomotor, afectación visceral. claro. Las lesiones en el deporte a veces son frecuentes. Son frecuentes y a veces incontrolables. Pero bueno, en todo caso, doctora, digamos que tarde o temprano las lesiones deportivas van a ocurrir siempre que realicemos algún tipo de ejercicio físico o de práctica deportiva de forma habitual. Pero sin embargo, como ya hicimos en otra ocasión, como ya hicimos referencia en otro programa, algún perfil deportivo, algún tipo de deporte, lo que hace es incrementar considerablemente el riesgo de sufrir una lesión, sobre todo en aquellos aspectos, en aquellos factores que no podemos controlar. Y efectivamente, vamos a hablar efectivamente de algunos deportes que son propensos, que tienen en fin, como lo diría esto, algunos deportes que tienen la característica o que tienen la facilidad de causar más lesiones. Recordamos, doctora Núñez, que en el anterior programa hablamos de tres deportes, hablamos de correr, de running, hablamos de pádel y hablamos de ciclismo. En esta ocasión vamos a abordar tres deportes más, si da tiempo incluso un cuarto, pero vamos a empezar hablando de fútbol. Doctora, el deporte rey, rey en las lesiones, parece que también podemos decir. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de baloncesto, que tengo entendido, y luego la doctora nos lo comenta, que es otro deporte con un alto porcentaje de lesiones. Vamos a hablar de rugby, un deporte violento en el mejor sentido de la palabra, de contacto físico, y también, si da tiempo, de otro deporte con un contacto incluso más directo, que sería el boxeo. Y yo antes de entrar, doctora, tengo aquí un dato estadístico que me gustaría que usted comentara, aunque sea brevemente. Es un porcentaje, es una cifra que dice que más o menos, entre el 25 y el 30% de deportistas o de personas que practican deporte de forma habitual presentan algún tipo de lesión más o menos intensa, más o menos grave, al menos una vez al año. Es decir, que nos lesionamos como mínimo una vez al año. ¿A usted qué le parece? Sí, realmente quien hace ejercicio, esto es como quien se moja es porque ha estado con el agua. Claro. Quien se lesiona es porque ha estado haciendo ejercicio. Sí, también es verdad que podemos considerar una pequeña rotura fibrilar una lesión, Mm, ¿no? Y los deportistas que están habituados pues ni siquiera lo contabilizan. Pero sí es cierto que por lo menos una vez al año claro. sí que nos vamos. También es cierto que una vez al año no Mm, hace daño, ¿eh? Pero bueno. sí que es cierto, sí.
Bueno, al menos una vez al año, pero hay deportistas que se lesionan 2 y 3 veces, con lo cual la cifra se multiplica exponencialmente, ¿verdad? En Eh, esos casos, entonces, tendremos que estudiar por qué está sucediendo claro, la efectivamente. lesión. Eso es. Si nos lesionamos de forma repetida, hay algo ahí que no está controlado, ¿verdad? Sí, ya es el gesto deportivo, puede ser la nutrición, puede ser la Mm, alimentación, puede ser la falta de descanso, puede ser muchas cosas, puede ser la falta de atención también. claro, es que hay tantos conceptos diferentes, tantos factores que pueden incidir Sí. que, en fin, no creo que nos dé tiempo a abordarlos todos ellos. En todo caso, antes de entrar con el tema del deporte rey, del fútbol, genéricamente hablando, ¿qué se entiende por lesión? ¿Qué es una lesión? Una lesión es una acción que sucede en el organismo cuando estamos practicando, bueno, en este caso estamos hablando de deporte, que interfiere con lo que es en sí el buen desarrollo de la actividad física, ya sea muscular, ya sea ligamentoso, ya sea del tipo que sea. Mm, Una contusión en la cabeza sí, también es una lesión, ¿de acuerdo? claro. Mm, Un corte en una ceja también es una lesión. Lo que pasa es que bueno, estamos acostumbrados a unos esguinces, bueno, lo que nos sale en la televisión también, pues una sí. lesión de la rodilla, del cruzado anterior, que todo el mundo lo conoce, o pues unas tendinitis también, ¿de Mm, acuerdo? Y eso sucede en prácticamente todos los deportes, ya sea por sobreentrenamiento, por sobrecarga del gesto deportivo, o porque no estamos preparados para hacerlo, o porque bueno, pues se ha perdido la atención en algún momento por el claro. cansancio Claro, físico. porque, doctora Núñez, el hecho de practicar deporte, de realizar alguna actividad física, pregunto, ¿no implica necesariamente que tengamos que lesionarnos? Es decir, ¿podemos No, sin ser duda. personas activas físicamente y no lesionarnos? Sí, sí, sí. O sea, yo tengo pacientes deportistas, por ejemplo, jugadores de fútbol sala. Es un Mm, deporte también de contacto, es muy rápido. sí, Y, y yo estoy recordando a varios que no han tenido lesiones. Eso ajá, significa que tienen una gran capacidad de autoconocimiento, de entrenamiento también, de atención y de reflejos. Entonces, bueno, pues no solamente que la genética les está funcionando bien, sino que sí, además saben cómo cuidarse y se conocen físicamente y son prudentes. Eso no significa que no mm, vayan a meter goles, que no se vayan a claro. meter en todas las contiendas, Mm, pero es cierto que se conocen bien y mm. saben sacar su partido. Bien, también hay que decir, doctora, que algunos deportes, evidentemente, son más peligrosos que otros. Por ejemplo, Claro. algunos deportes, lo hablamos el otro día con el ciclismo, por ejemplo, los deportes que implican caídas, deportes que Sí. tienen un riesgo de contacto directo, o Mm. deportes asimétricos, que están estos tres grupos en la lista de los deportes quizá más arriesgados. Y este tipo de deportes digamos, con más riesgo, doctora, entiendo que requieren que el practicante, el atleta, incluso disponga por una parte de una técnica muy, muy, muy buena, de una excelente técnica, incluso de un buen entrenamiento y de un equipo especial adecuado a las características físicas y técnicas de ese deporte, ¿no? Claro, a la hora de prevenir una lesión, no solamente es el cuerpo, o sea, no hay que cuidar solamente el cuerpo, hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el equipamiento, hay que cuidar las reglas, o sea, las reglas del juego están para proteger al deportista y para protegerlo también de las lesiones. Entonces, es muchísimo más que solamente la lesión que a mí me ha sucedido. Para prevenir, bueno, pues una lesión hay que contar con muchísimos factores, ¿vale? La carga de trabajo, el tipo de ejercicio, el acúmulo de minutos a lo largo de la temporada también, la Ujú, estructura física del sujeto y, por supuesto, los traumatismos. Pero, claro. como decimos bien, hay muchísimos factores que no tenemos en cuenta y que están haciendo una buena prevención o una aparición de la lesión. Ujú. Muy bien. Una cosa más. En general, ¿se lesiona más el hombre o la mujer? La mujer, el hombre, en la práctica deportiva, entiendo, ¿eh? Sí, bueno, si contamos, a grosso modo podríamos decir que el hombre en principio hace más deporte de movimiento. Ujú, La mujer es más prudente,
es verdad que cuando hace ejercicio de alta intensidad o a nivel competitivo, bueno, pues también aparecen las lesiones. Quiero decir que Ajá. en ese momento ya no hay tanta diferencia, pero por número Mm, de deportistas, varones y mujeres, más frecuente en el hombre porque realiza sí. más deporte. La pregunta iba un poco en relación, evidentemente, a que la estructura física del hombre y la mujer es diferente. Sí, claro que sí. Por ello también, si la mujer tiene más flexibilidad, el hombre tiene más fuerza. Ujú, Un esguince de tobillo probablemente en una mujer sea simplemente una torcedura y no le vaya a impedir nada. ujú, Sin embargo, en el hombre sí. claro. Las roturas fibrilares en el hombre van a ser, bueno, pues Bien, habrá que tratarlas, pues claro. probablemente con fisioterapia, etcétera. Mm, Las mujeres es bastante más complicado, ¿vale? O sea que sí, o sea, hay lesiones, por ejemplo, en la mujer es mucho más frecuente la lesión de sobrecarga, la fractura de estrés del segundo metatarsiano en las corredoras, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Y eso apenas es frecuente en el hombre. ¿Mm? O sea que esa laxitud que tiene la mujer también le Ujú, propicia lesiones. sí. eh, pero bueno, quiero decir que no son tan frecuentes porque son menos mujeres las que realizan Claro, no, este deporte. y entiendo quizá, doctora, que en todo caso que una misma lesión o una lesión similar en un hombre deportista y en una mujer deportista, esa misma lesión tendrá una evolución diferente, precisamente en muchos casos por lo que usted comenta, ¿no? Sí, sí, tienen una evolución diferente y depende de las Ajá, personas y de la responsabilidad que tengan en ese proceso de curación. Eh, yo en ese momento de recuperación no diría que depende ya del sexo, sino sí, de las capacidades físicas y claro, mentales y de responsabilidad y sí. perseverancia. Bueno, y de la edad, ¿no? Porque la edad influye, ¿no? Sí, de la edad, por supuesto. Y de Mm, la edad, sí. muy No bien, es lo mismo a los 20 años que a claro. los 35 o a los 50. Claro, a mayor edad, en muchos casos, mayor riesgo de lesión. En algunos casos, no siempre, pero en muchos Pero eso casos acompaña, a la edad acompaña la prudencia. también. Entonces, También es verdad. no, y la experiencia de la Claro, vida deportiva. Entonces, sí, bueno, ya se han tenido prácticamente todas las claro, lesiones. Y entonces puede claro. pillar demasiado de sopetón el Mm, tener una lesión novedosa. muy Vale. bien. Bueno, hecho este preámbulo, doctora Núñez, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, del fútbol, del deporte rey. Yo tengo entendido, y usted me corrige, que la mayoría de las lesiones en el fútbol son de tipo muscular. ¿Es así? Es así, pero la mayoría es verdad que conocemos muchas roturas fibrilares, o sea, la lesión del bocadillo es típica del cuádriceps, de una lesión por haber entrado, una entrada demasiado fuerte, Ujú, y es una rotura fibrilar. Cuádriceps también se producen en los isquios, también se producen en los gemelos. sí. Quiero decir que pudiera ser, pero es cierto que los esguinces de tobillo, las tendinitis rotulianas, las contracturas que digamos que pueden ser como un puntito anterior Ujú, a lo que es la rotura fibrilar, pues tienen bueno, también su relevancia, aparte bien. de lo que es en Mm. sí la rodilla, que la rodilla es otro Veo, capítulo aparte. veo que la lista de lesiones, de potenciales lesiones que puede sufrir el futbolista es muy larga. Para no hacer esa lista demasiado extensa, nos centramos, si le parece, en las tres lesiones más comunes, más habituales en el futbolista. ¿Cuál sería la primera? Pues yo diría el esguince de tobillo. Esguince de tobillo. Bueno, Sí. ¿por qué se acostumbra a producir en el fútbol un esguince de tobillo? El esguince de tobillo viene condicionado primero por la rapidez del deporte, primero. Después por el calzado y por el terreno en el que se pisa. Ujú, Normalmente se tienen unos anclajes, vamos a decirle, en la zapatilla que va a impedir que la rotación de la pierna, una vez anclada el pie en el césped, ujú, se pueda producir.
Entonces, bueno, pues es una torsión, ¿de acuerdo? Es una Sí. inestabilidad, e incluso cuando queremos hacer pues no plantamos bien el pie, lo doblamos en la parte externa, pues al final se va a producir lo que es la torcedura o el esguince de tobillo, que no es más que pues un desgarro, un sobreestiramiento de los Ujú. ligamentos laterales Sí, del complejo ligamentoso externo del tobillo. muy bien. Se termina inflamando bueno, pues, y restringiendo el movimiento, lógicamente, porque eso crea Ujú. una impotencia funcional. Muy bien. ¿Por qué duele tanto un esguince de tobillo? ¿Por qué es tan doloroso? Hay, hombre, toda lesión es dolorosa. Lo que Sí, pasa que, bueno, bueno, una cosa a lo es mejor también puede depender de la percepción del dolor que tenga cada uno, ¿no? exacto, exacto. Pero vamos a ver, no es una lesión grave, no es una No, lesión de un cruzado anterior, no es una fractura esporoidea, no es claro. ¿de acuerdo? Bien. O sea que no, el esguince de tobillo es verdad que duele, tenemos ahí una afluencia de sangre muy importante, Ujú, tenemos además muchos receptores ujú. de posición Sí. y realmente, bueno, pues lo que es en sí un sobreestiramiento, una lesión de ese Ujú. ligamento, Muy pues no bien. es que vaya a lesionar solamente Claro. los ligamentos, sino también Bueno. el estiramiento del nervio, que es el que va a Ujú. producir el dolor. Bien. Entonces, en fin, el dolor es inherente a la lesión, no es una lesión grave, aunque es muy frecuente. Esguince de tobillo, ¿cuál sería la siguiente en la lista? Por orden de frecuencia, ¿eh? Uy, por orden de frecuencia, pues es que depende de la posición en la que se juegue, depende de muchas cosas. Ah, bueno, perdón, esto es importante, perdón, es importante esto que ha dicho. Es decir, Claro, el futbolista puede lesionarse de una forma u otra en función de la posición que ocupe en el campo. claro, claro, por supuesto. O sea, según un centrocampista eh, va a tener un tipo de lesión, probablemente los laterales, pues vayan a tener más esguinces de tobillo. Ajá, ¿Eh? Sí, sí. bueno, Y lo que es ese sprint que hacen, bueno, pues es más sí. propicio para tener roturas fibrilares, que es una de las Mm. lesiones más características también Bien, del fútbol. dicho esto, algunos cracks en la élite del fútbol seguramente pondrán en su contrato mayor o menor cantidad de percepción económica en función del riesgo de lesión por la posición que ocupan en el campo. Podría ser, Por supuesto, podría ser, claro, por ¿no? supuesto. Sí, sí, es más, es cierto que cuando hay seguros en los que Sí, se aseguran, claro. pues, Sí, sí, pues golpes en la cabeza, claro, porque claro, claro, claro. ¿de acuerdo? Pero, O caídas sí, para ir a alcanzar el balón y bien, las pero caídas pues depende de toda la gente que haya debajo. claro, pero no estamos hablando, en este caso hoy, de deportes de élite, ¿eh? Hablamos de la práctica deportiva a nivel de aficionado. Bien, Sí. lesiones, ha quedado claro, esguince de tobillo, la siguiente, ¿cuál sería? Pues yo diría roturas fibrilares. Roturas fibrilares. ¿Qué se entiende por rotura fibrilar? Pues rotura fibrilar es que se pierde la conexión entre lo que es en sí las fibras del músculo y se produce dolor, se produce impotencia funcional, es decir, que no se puede seguir corriendo o se puede seguir caminando Ujú. porque se ha producido una, una solución de continuidad, es decir, que no están juntas. O sea, Sí. entonces, pues puede ser de isquiotibiales, que es la parte posterior de la pierna, la parte alta posterior de la pierna, que Ujú. es muy frecuente. Sí, Pueden ser de gemelos, pueden sí. ser también de cuádriceps. Ujú. Esas roturas fibrilares, además, pues bueno, pues siempre dejan cicatriz y hay que tratarlas bien para que no vuelvan a dar molestias, molestias pues porque dan pinchazos al final. Realmente es o sea, siempre avisa, el músculo siempre avisa, Bien. pero no le hacemos caso. Claro, es el problema que tenemos en muchas Entonces, ocasiones. Bien, esguince de tobillo, rotura fibrilar, la tercera en incidencia, tercera lesión en los futbolistas más tercera habitual, ¿cuál lesión, sería? yo diría, porque he visto muchas, aunque no se les da tanta importancia y esto, a pesar de que de que sucede mucho y lo vemos en los grandes futbolistas, la lesión del cruzado anterior, yo diría que la pubalgia.
es una Ajá. de las lesiones que nosotros vemos, los médicos deportivos vemos muy a menudo y desde la infancia además, ¿eh? Eh, Personas que, bueno, que tienen una alteración del equilibrio muscular a nivel pélvico, Ujú. especialmente en la parte anterior la parte delantera, digamos, ¿de acuerdo? Sí, De lo que es la cintura pélvica. sí, Y entonces, bueno, pues digamos, va a sonar enseguida. Siempre se dice lesión de aductores, ¿eh? Pues claro. lesión de aductores porque hay un desequilibrio también Mm, entre aductores, sí. glúteo, rectos. Entonces, yo diría que una de las causas más frecuentes también de Ujú. lesión en el fútbol pues Sí, es esa sobrecarga que tenemos claro. Pero, con con movimientos tan repetitivos, ¿no? De ir dándole sí. al balón. Doctora, ¿la pubalgia es también una lesión muscular o no? No es una lesión muscular, es a ver, podemos decir que al principio es una lesión muscular, pero se puede ir convirtiendo en una lesión musculotendinosa y de Ujú. inserción. Ajá, Entonces, muy bien. por ejemplo, en los niños que juegan fútbol, que son muchísimos en nuestro Sí, país, sí, sí. pues tenemos que cuidar bien que la pelota que utilizan, Ujú. el balón, sea adecuado al peso de los niños, Claro. porque si no estamos dándole Mm, digamos, un estímulo demasiado fuerte para la claro. musculatura que ellos tienen. No, eso es cierto. Yo he visto jugar a niños en el patio, por ejemplo, o en el campo de fútbol, niños de, no sé, 8 o 10 años, con una pelota que apenas Fíjate. les cuesta darle la patada. Eso es un riesgo de lesión, evidente. Sí, no se dan cuenta, ¿eh? Lo que pasa que en un momento dado, pues aparece dolor, Ujú. dolor que tampoco identifican claramente, saben que es más o menos por cadera, encima Sí. además en estos niños de 8 o 10 años, 12 como mucho, Ujú. pues hay que hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de lesión con bastante más repercusión, con un PERTES. Entonces, bueno, al principio es un poquito Claro. tragedia Sí, sí, el claro. ver cómo es esto, ¿vale? Ujú. Porque nos enfrentamos a un diagnóstico que simplemente haciendo unas sesiones de fisioterapia y Bueno, ejercicio adecuado se soluciona sí. y el otro no, el otro es estar en reposo Claro, absoluto. pero ahí, no sé, los padres o los entrenadores deberían ser conscientes de que ese tipo de balón no les corresponde a esos niños de ciertas edades. Claro, pero donde los niños más juegan es en el recreo. Claro, sin el control de un adulto. Exacto. Ahí, claro, claro, es cierto, es Pues sí, cierto. así es. Pero vamos, es cierto que también el deporte infantil Mm, está muy controlado y es raro que unos padres le compren al niño un mm. balón no adecuado. Bien, doctora, antes de pasar al siguiente deporte, sí que me gustaría, creo que algo lo apuntaba antes la doctora, al margen de esas tres lesiones más habituales en la práctica deportiva de los futbolistas, me gustaría, aunque fuese solo como apunte, que nos explicara, doctora Núñez, cuál es la lesión más grave que puede sufrir un futbolista, como apunte tan solo. A ver, si tuviéramos que decir cuál es la más grave, sería un traumatismo craneoencefálico. Si dijéramos cuál es la lesión que más tiempo necesita para recuperar, Ujú. diríamos probablemente la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Bueno, os se lo voy a preguntar de otra forma. Aunque lo que ha dicho ya sirve, ¿eh? Es decir, ¿cuál es la lesión en la práctica deportiva de un futbolista que puede llegar a incapacitarle para continuar practicando fútbol? Eso, como en todo deporte, un mal gesto, una mala caída Ajá. puede truncar la carrera deportiva, no ya de un deportista profesional, sino de cualquier persona. Eh, cualquier mala caída pues puede hacer que una columna se rompa, puede hacer claro, es que es una lesión también y es muy grave, Claro, claro. pero normalmente suele ser el cruzado anterior, ¿vale? Mm, Es la rodilla. La rodilla es lo que claro, en el fútbol pues va a llevar más tiempo claro. y se va a preocupar, va a perder la temporada, esto claro. Porque la rodilla es la base sobre la que gira prácticamente cualquier movimiento en el Sí, fútbol. sí.
claro, Es porque parecido también en el baloncesto, pero sí. en el baloncesto precisamente ocurre algo similar. Yo he oído decir que lo que usted apunta ahora, que la lesión de ligamento cruzado es una de las lesiones que más temen los futbolistas. Sí, 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 porque saben que tienen que pasar por Ajá. quirófano y además que, bueno, aunque se dice que son 8 o 10 meses, pues todo el mundo Mm, quiere hacerlo, quiere hacer una recuperación mucho más pronta. claro. Y es verdad que se pierde mucha musculatura y Ujú. que mentalmente también es duro Sí, aceptarlo. y además algunos futbolistas, hablamos ya de fútbol de élite, después de sufrir esta lesión y después incluso de haberse recuperado, no vuelven a ser los mismos, no alcanzan el nivel que tenían antes. Sí, es así porque es verdad que está muy evolucionado todo lo que es la recuperación quirúrgica de la función en el cruzado anterior, pero mentalmente y físicamente también no es lo mismo. No Ujú, somos iguales antes que después de una lesión. ujú. Seremos más sabios, estaremos muy bien recuperados, pero no es lo mismo. Bien. Dicho esto, vamos a pasar al baloncesto, que yo creo que a día de hoy, después del fútbol, es el segundo deporte, ¿no?, con mayor masa de seguidores. A grandes rasgos, ¿en qué se diferencia la dinámica del fútbol de la del baloncesto? El baloncesto es mucho más rápido. Además, no se meten a lo mejor 4 o 5 goles en los 90 minutos, sino que se meten muchas Mm, canastas. sí, sí, sí. Entonces se necesita una rapidez para llegar a canasta y además se necesita un reflejo Ujú, mano-ojo muy bueno pues para poder encestar. Eso implica que además no trabajamos solamente con las piernas, sino también con las manos. Y ujú. las manos y los dedos van a ser unos Claro, grandes sufridores en el claro. baloncesto. Cosa que en el fútbol no ocurre. Las manos prácticamente son, entre comillas, inútiles. Delito. Sí, en muchos casos penalti, injustificado Exacto, y tarjeta roja y expulsión. exacto. Eso es. Claro, claro. Entonces entiendo, doctora, ahora lo comentamos, que quizá entre las lesiones habituales en el baloncesto, algunas de ellas tienen que ver con las manos, con los brazos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, las luxaciones de los dedos, Ajá. las capsulitis, pues son dos lesiones muy frecuentes. Quien ha jugado baloncesto ha tenido una lesión en los dedos, Ujú. eso está claro. Muy bien. Raro Bien, es quien no la haya tenido. claro. No, yo recuerdo, yo no he sido practicante habitual de baloncesto, pero sí que he jugado y he llegado, a ver, la pelota de baloncesto es bastante rígida, Es dura, es sí. dura y más de un golpe duro en los dedos de las manos sí que me llevé en su momento, ¿eh? Y son de los que también duelen. Exacto, No exacto. llegué, por suerte, a sufrir ninguna rotura, ¿eh? Bien, baloncesto, a nivel de práctica habitual, no de deportistas de élite, eh, práctica habitual de aficionados. Lesiones más comunes. ¿Cuál sería la primera? Pues yo diría lo de la luxación de los dedos, Ajá, las lesiones de los dedos. Después diría esguince de rodilla y ya después vamos a ver, pero sí, yo diría que lo de los dedos. bien. La luxación de los dedos pues es una de las lesiones más comunes. Ujú, Está pues eso causada por el impacto súbito en los dedos, sí, por una caída o golpe. mm, Y la verdad es que, bueno, en 2 semanitas está perfecto, ajá, más o menos. O sea, puede quedar bueno, ahí como una especie de cicatriz, pero vamos, ujú, un poquito engrosado, ¿no? sí, Pero vamos, que se recupera muy bien. Y las capsulitis pues son justamente en lo que son las articulaciones, o sea, en las juntas. Cuando nosotros flexionamos los dedos, sí, pues ahí se puede producir lo que es una inflamación ujú, y está también producido por el mismo golpe. Es una de las bien, lesiones también más frecuentes. sí, No hay rotura, no hay fractura, ajá, ni de ligamento, sino que es la cápsula de la sí, articulación la que por el traumatismo libera un poquito de líquido sinovial y ujú, bueno, pues hace que la articulación se vuelva rígida y nosotros, bueno, bien, que aparezca dolor, lógicamente, y que no sí, podamos sí. doblarla. Es decir, la luxación, por una parte, la posible luxación y la capsulitis son consecuencias de un golpe. Sí, Bien, son tal cual del golpe. bien. La siguiente lesión podría ser el esguince de rodilla. Ujú, Eh,
Es verdad que se puede dar el ligamento cruzado anterior, pero es muy frecuente de los ligamentos laterales, especialmente el ligamento lateral interno, ¿eh? Ese dolor en la parte interna de la rodilla, pues porque hemos apoyado mal en un salto Sí. y después del salto se apoya mal y entonces la rodilla pues puede lesionarse perfectamente, vamos, es más que se sucede en el ligamento cruzado anterior, pero es también frecuente el ligamento lateral interno de la rodilla. Y suele ser, pues eso, por torsión Sí, exagerada. pero ¿es una lesión de mal pronóstico o no necesariamente? No tiene, en principio además, o sea, la lesión del ligamento lateral interno no suele ser quirúrgica, solamente de reposo Sí. y habitualmente con 2 meses de sobra, de sobra. Hay Bien, una buena recuperación. Sí. perfecto. Luxación, capsulitis, esguince de rodilla. ¿Qué otra lesión está en el top 3 de los jugadores de baloncesto? Yo diría muchísimas, pero he visto unas cuantas luxaciones de hombro. Ajá, claro. Entonces, pues sí que la pondría como característica, pues por los empujones, porque Sí, en algún momento yo voy a lanzar y alguien claro. pues me está parando o me está empujando y es una de las lesiones también más comunes en el baloncesto. Bien. Luxación de hombro. ¿Por qué se produce? De hombro. ¿En qué consiste una luxación de hombro? Bueno, consiste en que la cabeza del húmero se sale de la articulación del hombro. Entonces se desplaza hacia adelante o hacia atrás y bueno, pues pone en tensión el resto de los tejidos próximos, es decir, pues todos los ligamentos y toda la musculatura. Sí. Digamos que es como salirse el hombro de su sitio, que yo creo que ocurre normalmente pues eso, por caídas al suelo o por golpes, encontronazos con los otros jugadores. Bien. Cuando se produce esta luxación de hombro, ¿cómo se recupera? Porque claro, si dice usted que se sale el hombro de su lugar habitual, Sí. ¿qué ocurre? Pues lo que se hace es que si es una primera vez, en principio, y sabemos cómo se ha producido, o sea, cómo ha sido el mecanismo de acción, y hay alguien allí Sí. con capacidad para poder reducirlo, es decir, para poder volver a meter esa Claro. pieza del fémur, Sí. del húmero en su Sí. sitio, pues entonces lo hace y ya está, ¿no? Habitualmente lo que se hace es ir a hacer una radiografía para ver que no hay ningún problema, Sí. que no se ha roto hueso, que no va a haber desplazamiento si hacemos esa colocación de la luxación y ya se hace el tratamiento. Pero el tratamiento es muy sencillo siempre que todas las estructuras estén bien conservadas. Claro. Yo precisamente le hacía esta pregunta porque, bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Si hay alguien que, en fin, que sepa cómo hacerlo, se puede recolocar la cabeza del hombro en su lugar. Pero eso hay que hacerlo bien. Quiero decir, entiendo desde mi desconocimiento que requerirá una técnica. No cualquiera puede decir, oye, ven aquí que te pongo el hombro en su sitio. No, claro. Porque No, pues el resultado puede ser mucho peor, ¿no? Claro, y además tenemos que tener en cuenta que, como dicen, el deportista está en un ahí, porque es doloroso. Claro. O sea, que se te salga una articulación de su sitio, o sea, Sí. pues es doloroso. Una Sí, luxación es sin duda. dolorosa. Entonces, pues si tiene mucha tranquilidad y se puede hacer en ese momento, estupendo, pero si no, bueno, pues nada, se va al hospital, se pone un poquito de anestesia, se coloca y ya después tiene un periodo de reposo de unas 3 semanitas. Y ya nada, Bien. después fortalecer y ya está. Y luego vuelve a recuperar ese hombro su funcionalidad sin ningún problema. Bueno, cuando una vez que se ha producido una luxación, es más frecuente que se salga. Claro, no, es lo que iba a preguntar. Es decir, si es. Una persona que ya ha sufrido algún tipo de luxación en el hombro puede ser reincidente. Sí, puede ser reincidente, sí. Ajá, muy bien. Vamos a hacer el mismo ejemplo antes de pasar al siguiente deporte que hemos hecho con el fútbol. Hemos comentado 3 lesiones, hay muchas más, evidentemente, hay muchas más, Sí. pero me gustaría que la doctora nos comentara cuál es la más grave o la que puede tener más consecuencias para la práctica de baloncesto. Pues, a ver, más grave por gravedad. Pérdida de conciencia por traumatismo craneoencefálico. Claro, pero esto es habitual en cualquier deporte.
en claro. cualquier Si deporte. tenemos un traumatismo cráneoencefálico, nos podría ocurrir lo mismo con cualquier otro tipo Sí, de deporte en el cual contacto. haya una caída de cierto ¿Vale? impacto, de cierto impacto. Bien, y si resulta que no tenemos, bueno, no tenemos esa situación y esperemos que nunca suceda, pues yo diría que la lesión de rodilla con lo que Mm. es la lesión del ligamento lateral interno, el menisco y el cruzado anterior. Muy bien. Vamos a entrar, doctora Núñez, en deportes que, a ver, de hecho el fútbol y el baloncesto ya son deportes de contacto, evidentemente, ¿no? Sí. Pero aquí vamos a un nivel superior. Vamos a hablar del rugby, que es un deporte, bueno, quizá aquí no sé si tendríamos que diferenciar del rugby europeo o del norteamericano, que el contacto es El contacto es mucho mayor. diferentes, que es un contacto a diferentes niveles. Pero bueno, el rugby como concepto, todos sabemos que es el rugby, lo hemos visto en televisión o incluso presencialmente, y yo no sé cómo no se quedan estos deportistas literalmente desmontados al acabar el partido, ¿no? Esos golpes, esos empujones son reales, doctora. Son reales, sí, son reales. Es verdad que van muy protegidos, ¿eh? Ujú. Pero son reales. O sea, llevan casco, llevan protección de mandíbula, llevan también para proteger los hombros, Bueno, las piernas. depende qué tipo de rugby, ¿eh? En algunos casos no van tan protegidos, ¿eh? ¿Ya? Pero en competición normalmente, bueno, es verdad, hay algunos que no, pero está pensado para tener Claro, una buena protección, ¿eh? bien. Así que bueno, así y todo, pues tenemos mucho tipo de lesión. Tenemos heridas, tenemos cortes, Claro. contusiones, esguinces, distensiones, fracturas Porque musculares. me viene ahora la imagen, doctora, de uno de los partidos de rugby que he visto, de un señor de 120 kilos, armado con su casco, con sus sombreras, en fin, con toda su protección, que lo ves corriendo como un bisonte para hacer un placaje al otro que lleva la pelota. Y es que se le tira literalmente encima, yo no sé cómo el otro contendiente puede ser capaz de levantarse del suelo, porque que te caiga encima una mole de 120 kilos a 15 kilómetros por hora tiene que ser brutal. Pues Tiene que ser brutal, solo, doctora. solo se podrá levantar cuando se quite eso de encima. Bien, comentarios aparte, lesiones habituales. ¿Cuáles son en el rugby? Bueno, yo diría que tenemos, lógicamente, en extremidad inferior, sobre todo rodilla, muslo, que es donde más se localizan, aparte del esguince de tobillo famoso. Sí, Y en extremidades superiores, pues diríamos, pues probablemente luxaciones de hombro, las lesiones capsulares del hombro también y las fracturas de clavícula, ¿eh? claro, porque en Son muchos las casos se entra principales. con el gesto del hombro, se entra al placaje, Exacto, como usted decía, haciendo el efectivamente. gesto. Claro, y pregunto, ¿y en el rugby no habrán muchas lesiones, pregunto, producidas por hematomas de los propios golpes? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, más del 50% de las lesiones del rugby son daños faciales o laceraciones, heridas, ¿eh? O Ajá, sea que sí, sí, por supuesto. Aunque nos puedes, o sea, y, bueno, tenemos sobre todo bueno, las heridas, pero como son heridas son mínimas, quiero decir, claro. que no son graves. La Mm, cuestión es, bueno, pues la historia de las luxaciones del hombro, de sí, las lesiones del labrum, de la sí. articulación del hombro Mm, y las fracturas también de la mano, que suelen suceder. claro. Las fracturas de manos y dedos, que son de las pocas estructuras que no tienen protección. Hemos hablado varias veces en el transcurso de estos últimos minutos, doctora Núñez, de los traumatismos cráneoencefálicos. En el rugby Y deben producirse con bastante frecuencia, ¿no? sí, también, es verdad. Eh, lo que pasa que si Es decir, vemos, por mucho casco que lleven, de ¿eh? memoria, Por mucho sí, casco que lleven, entran con la cabeza muchas veces. entran con la cabeza, pero hay que saber que el cuello, la columna cervical está muy bien protegida en el rugby también. Ajá, Muscularmente, porque son personas que son muy fuertes, o sea, echamos un poquito claro. a recordar a algún jugador de rugby Ujú. y vemos que son Sí, sí, fuertes. tiene una estructura poderosa, sí, sí.
Eso es. Ujú. Entonces, esa es la máxima protección que tienen su propia musculatura. Claro, para convertirse en un aficionado al rugby, yo creo que de entrada una persona ya tiene que ser físicamente, tiene que tener una constitución física fuerte, ¿no? Porque claro, no sé, Envergadura. una persona, no sé, incluso yo mismo, con 1,80 m, pero que pese 70 kilos, pues poco futuro me veo yo en el rugby, ¿no? O es muy Claro, rápido y no le pillan, porque claro. luego si los pilla, Sí, sí. vamos a tener Bueno, lesiones. prefiero no verme en esa tesitura. La lesión más grave en un jugador de rugby, ¿cuál sería? Entiendo que dirá usted el traumatismo craneoencefálico también, ¿no? Y bueno, Claro, sí, claro, claro. sí, pero claro, pues yo diría a lo mejor las fracturas de clavícula pueden Ujú, ser graves, claro. que pueden necesitar cirugía. Ujú. A ver, Una lesión, doctora Núñez, una lesión en rugby o en cualquier otro deporte, ¿es más grave si necesita cirugía o no necesariamente? eh, En general, ¿eh? En general. más grave en general, sí. En general, sí. Muy bien. Nos da tiempo de acabar con el último deporte por hoy, que todavía subimos un nivel más en cuanto a contacto, en cuanto a violencia, deportivamente hablando, que es el boxeo. Yo aquí quiero significar, lamentablemente, que no es el primero, ni el segundo, ni el tercer boxeador que ha fallecido precisamente después de un combate, o incluso durante el mismo. Sí. ¿Qué podemos decir a este respecto? Bueno, que son profesionales y saben el riesgo. Claro. Es verdad que las clases de boxeo, Ujú. están llenas. Sí, sí, sí. Son Es un clases muy deporte en auge. divertidas. Es un deporte en auge. Exacto, Sí, sí. exacto. Es un deporte muy divertido, pone muy en forma Ujú. y estamos activando tanto Sí, tren inferior, o sea, piernas, como brazos. Es verdad, además, que la mujer está inundando las clases de boxing sí, y a mí me parece que es un deporte que es muy completo, muy, muy sí. completo. Desde luego, un boxeador siempre está en forma. Exactamente. Yo leí, doctora, no hace mucho que, como usted acaba de comentar precisamente, que el boxeo es uno de los deportes más completos, tanto para hombres como para mujeres. Y usted acaba de confirmarlo. Sí, Mm, sí, sí, lo es. Nosotros pensamos que siempre hemos dicho que la natación es el deporte más completo, sin embargo, el ujú, boxeo procura, es verdad que tiene sus diferencias, bien, pero sí que nos proporciona un estado muscular ujú. superior. Claro. Entonces, bueno, pues tiene sus ventajas. Bien. El gran inconveniente es que probablemente la lesión más frecuente, en esto ya me adelanto, Mm, la lesión más frecuente sea la fractura del boxeador. Y la fractura del boxeador es la fisura o rotura del cuarto y quinto metacarpiano. ¿eh? Y de la claro. mano, Por muchos guantes cuando vamos a boxear. que lleven, Exacto, el golpe, a claro. pesar de... Eso es. Entonces, bueno, pues eso se produce por una mala técnica. Ujú. Se aprende, ya está. Claro, porque el boxeo, aunque no lo parezca, no consiste en dar golpes. O sea, el boxeador necesita una técnica muy refinada y muy estudiada para ser capaz de combatir evitando lesiones. Y esto no está al alcance de cualquiera, ¿eh? No, se necesita una buena coordinación, se necesita muy buen estado físico para poder soportar ese, vamos a decir, baile que se tiene Sí. de piernas y el golpe de Mm, brazos, ¿no? O sea que, claro. y después, bueno, aparte de las lesiones de la mano, Mm, lógicamente, pues todas las lesiones de la cara, en profesionales muchísimo más, ¿eh? Que se evidentemente. está cubierto, o sea, que se Mm, tiene una férula de protección, sí. pero bueno, no es la primera ni la segunda que sale algún diente por ahí. Claro. Luego hay algunas lesiones que están provocadas por golpes del contrario. Vamos, sin llegar al extremo que hemos dicho antes, que está claro que han sido casos de boxeadores profesionales que incluso han perdido la vida, pero esto ya es otro nivel. Pero hay otras lesiones que, no sé, que nos las puede producir un golpe que no hemos encajado bien de nuestro contendiente. En este tipo de acciones, ¿cuáles serían las lesiones más habituales? Si nos golpean, por ejemplo, en el hígado o en la mandíbula, donde sea, ¿qué consecuencias puede tener esto? A ver,
si nos dan en el hígado, nosotros tenemos alguien que practica boxeo tiene una buena pared muscular. Eso es lo primero. Claro. O sea, y tenemos capacidad como para amortiguar, a decir. Sí. Un golpe, o sea, en la misma categoría vamos a poner, no es habitual que haya una laceración en el hígado. Entonces, bueno, no es habitual. Lo habitual pues son los golpes directos en las cejas, los golpes directos en las orejas, los golpes en la fractura de nariz, que también es frecuente, mandíbula, ¿de acuerdo? Pero pues porque es al final donde en principio parece que vamos a ir más y vamos claro, porque los golpes, digamos, ganadores de un combate acostumbran a ser los golpes en la mandíbula, en el hígado. Tengo entendido que un golpe bien dado en el hígado deja KO al contendiente, o sea, en el suelo directamente. Claro. Pero hablamos ya de otro nivel. Entiendo que si somos practicantes aficionados de boxeo, nuestro objetivo no será dejar KO al compañero, evidentemente. Espero que no, espero que no. Por cierto, claro. Por cierto, que otro día, vamos ya, no tenemos más tiempo prácticamente, hablaremos de otro nivel incluso superior, que son las artes marciales. Las artes marciales mixtas, que ahí prácticamente se utiliza un guante muy liviano que prácticamente deja los nudillos a flor de piel y que ahí está permitido todo tipo de, bueno, prácticamente, excepto golpear, sí, pero son mínimas. No se puede golpear en los ojos, no se puede golpear en según qué partes, no se puede golpear tampoco en según qué partes de la cabeza y poco más, pero ahí las patadas son reales y son terribles, quiero decir, y ahí, en fin, el riesgo de lesión es evidente. Pero, doctora, lo dejamos aquí por hoy. Habrá una siguiente parte del programa porque nos quedan... ¿Cómo adelanto? Podemos hablar. Bueno, usted antes decía, la natación es uno de los deportes más completos, pero todavía no hemos hablado de las lesiones en la natación. Lo haremos. Por cierto, la equitación es un deporte con también alto riesgo de caídas, con posibles lesiones. Sí. El CrossFit, doctora. Perfecto. El CrossFit, las pesas en el gimnasio, levantamiento de pesas y ejercicios con máquinas de musculación, que parece que no, pero también hay un riesgo de lesión ahí. Y no sé, ¿se le ocurre alguno más? Por ejemplo, el esquí, doctora. Sí. ¿No? El esquí también. Sí. ¿Y alguno más que se nos ocurrirá? ¿De acuerdo? Bien, doctora, para despedirnos por hoy, una reflexión final en base a toda la serie de lesiones que hemos comentado, muy breve, una reflexión orientada para que hagamos aquello que esté en nuestra mano para evitar lesiones. ¿Cómo deberíamos comportarnos? Y con esto acabamos. Pues aunque parezca mentira, todos los deportes tienen unas reglas. Respetemos las reglas. Son para protegernos. Si estoy cansado, no debo hacer ese tipo de ejercicio porque probablemente me lesione. Atención a la hidratación. La hidratación es la gran previsora de las roturas fibrilares. Si yo no me hidrato bien, los músculos van a sufrir y van a tener roturas. Claro. Y después, bueno, si no estoy en forma, no lo voy a dar todo, voy a esperar a estar más en forma para poder hacer el deporte que más quiero, que más me gusta y al mejor nivel. Muy bien. Bien, quedamos emplazados, doctora, para dentro de unos días. De estos deportes que le he comentado, vamos ya a avanzarlo. Yo se lo recuerdo: equitación, CrossFit, artes marciales, pesas, natación o esquí. ¿Qué tres elige usted para la próxima edición? Así sobre la marcha. A ver. Así sobre la marcha, pues yo diría natación. Natación será uno. Equitación. Equitación 2. Y pues ya el tercero, CrossFit o pesas, me es igual. Pues entonces haremos el tercero CrossFit y si tenemos tiempo, introduciremos las pesas, doctora. ¿De acuerdo? Perfecto. Como siempre ha sido usted muy amable, muchísimas gracias y hasta dentro de pocos días.